Shalom, bendiciones para todos. Hoy quiero seguir la temática que hemos venido trabajando de dar a conocer la perspectiva hebrea del Código Real, o lo que conocemos en nuestro contexto como el Nuevo Testamento, ya que en la actualidad existen dos grandes religiones que se han dado la tarea de una, por su lado, el cristianismo, que a lo largo de la historia formaron dogmas que están desligados de la fuente original, y estos dogmas fueron ingresados a su vez al texto, y hoy en día esto es fundamento dentro de la iglesia. Por otro lado, el judaísmo ha usado estos dogmas que no tienen nada que ver con la fuente original del texto para malponer el texto escrito, y a su vez malponer la vida y obra de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Entonces estamos aquí nosotros dentro de estas dos grandes religiones, el cristianismo por un lado, el judaísmo por el otro, y nosotros como judíos nexaritas pudiéramos preguntar qué pensamos nosotros al respecto, porque no somos cristianos, no somos judíos tradicionales, sino que estamos dentro de una corriente del judaísmo que denominamos como judaísmo nexarita. ¿De dónde viene la palabra nexarita? La palabra nexarita viene de la raíz hebrea nexer, la cual fue una profecía que el Eterno le dio, valga la redundancia, al profeta Isaías, donde dice: del vástago de Isaí saldrá un retoño, y la palabra vástago en hebreo es nexer. Entonces, nosotros que estamos por decirlo de alguna manera, en el medio de estas dos grandes religiones, nos hemos dado la tarea de concientizar, perspectivamente hablando, la vida de Yeshua, el texto hebreo del Código Real, y así poder purificar un poco tanto de estas dos corrientes, purificar un poco en realidad lo que es la esencia del texto. Hoy quiero fundamentar mi enseñanza específicamente y hablar de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hablar de la voluntad de Dios debemos tomar ciertos textos en la cual Yeshua dijo: yo no hago mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Entonces, para poder responder estas interrogantes, quisiera citar un momento el texto que está en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, cuando dice: no es por la fuerza ni por el poder, sino por el Espíritu. Existen textos dentro del Código Real que hace siglos confunden a grandes teólogos, y a consecuencia de ello apareció y llegó a poseer solidez la divinización de Jesús. La divinización de Jesús, y ver a Jesús como un Dios. Entonces, pero esto no es lo que vamos a tratar, ¿no? Pero sí queremos concientizar un poco con respecto a estos dogmas, porque no es el texto el que diviniza a Jesús, sino es el dogma el que hace la divinización de Jesús. Entonces, existen algunos textos que al ojo del judaísmo posee una interpolación posterior en mano de los gentiles. Según textos, sobre todo el Evangelio de Yohanan o el Evangelio de Juan, probablemente es donde se reitera con mayor medida la problemática que vamos a tratar. Por ejemplo, está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 5, versículo 30 al 32, Yeshua dice: por mí mismo yo no puedo hacer nada. Juzgo según lo que oigo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Está escrito en otro texto del libro de Yohanan cuando dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere cumplir su voluntad, vean lo que dice Yeshua, no dice mi voluntad. Si alguno quiere cumplir su voluntad, conocerá si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta busca su propia gloria,
Pero quien busca la gloria del que le envió, ese es veraz, y no hay en él injusticia. Está escrito en otro texto de Johanán cuando dice: el que me envió es veraz, y lo que yo oí a él, esto es lo que enseño al mundo. Está escrito Juan o Johanán capítulo 8, versículo 26. En el mismo capítulo 8 de Johanán está escrito en el versículo 54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es quien me glorifica, aquel de quien vosotros decís que es vuestro Dios. También está escrito en el libro de Johanán, capítulo 10, versículos 29 y 30, dice Johanán: lo que mi Padre me dio es mayor que todo, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Lo que mi Padre me dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Está escrito en otro texto de Johanán: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si ha llamado dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo aquel que el Padre consagró y envió al mundo, vosotros decís, blasfema? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Pero ya que las hago, si no queréis creerme, creed al menos en las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre es en mí y que yo soy en el Padre. Está escrito Johanán capítulo 10, 34, 38. Y está escrito en el mismo libro de Johanán, versículo 12, capítulo 49 al 50, dice: yo no he hablado por mí mismo, sino el que me envió. Me prescribió lo que debo decir y enseñar, y sé que por su precepto de vida, que es eterna, lo que yo digo, pues lo digo como el Padre me lo ha dicho. Vemos en estos textos, en reiteradas ocasiones, donde Yeshua nos dice que él no habla de él como primera persona, sino que habla como Hashem, como primera persona. Y Hashem es el que le da a Yeshua la instrucción para hacer las cosas que él hace. Y cada una de las cosas que Yeshua vino a hacer a este mundo ya estaba dictaminado por el Eterno por medio de Moshe y los profetas. Entonces pudiéramos decir que Yeshua es el cumplimiento profético del texto escrito. Si leemos estos textos independientemente al judaísmo, indudablemente nos llevarán a pensar que existía una relación especial entre Jesús y Dios. Son palabras que aparentan encontrarse fuera del marco del judaísmo. Probablemente la frase más fuerte es aquella en la cual Yeshua dice: mi Padre y yo somos uno. Podemos adoptar tres posiciones ante este texto. Cuando Yeshua dice: mi Padre y yo somos uno. La primera posición es la que denomino como la postura teológica clásica del cristianismo. O Jesús es Dios o estaba muy cerca de él. La segunda posición la podríamos denominar una posición científica, que sostiene que el Evangelio de Johanán pertenece a una etapa muy tardía, que probablemente fue escrito entre el año 100 y entre el año 130, muy lejos del periodo histórico de Yeshua, y que en él se intentó resaltar las relaciones íntimas con la divinidad. O sea, Yeshua habla en tercera persona, pero su parte física le habla a su parte espiritual le responde a su parte física, y su parte física es la que hace todas las cosas que él vino a hacer. Entonces, tomando en cuenta históricamente
y científicamente analizando el texto basado en la historia, cuando ya el cristianismo tenía fuerza y valor dentro de la sociedad, aproximadamente en el año 100, el año 134, pudiéramos decir que esta fue la enseñanza de Yeshua. Pero, ¿cuál es la tercera posición? Estudiar el judaísmo del primer siglo para comprender qué dijo Yeshua como judío. Esto en que si no conocemos al judaísmo del primer siglo, no podemos comprender las enseñanzas de Jesús como un judío. Este tercer camino es el que vamos a estudiar en esta enseñanza, porque es importante estudiar el judaísmo del primer siglo para poder comprender las enseñanzas de Yeshua. Porque es importante a la hora de estudiar el texto que cuando Yeshua habló y lo que Yeshua dijo en varias ocasiones, había un contexto en el cual él estaba viviendo, que había una repercusión política, había una repercusión económica, había una repercusión social, y cada una de estas características en el ámbito social tenían repercusión en las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque cada pregunta que le hicieron era en base a cada uno de estos aspectos. Entonces no podemos obviar esta característica a la hora de interpretar el texto de la Torá. No podemos obviar que Yeshua fue criado dentro de una escuela judaica en el primer siglo, en la cual él tenía un maestro, en la cual él fue formado bajo un conocimiento y una enseñanza judía a los pies de su maestro, al igual que el apóstol Pablo, el que conocemos como el apóstol Pablo, que según el contexto hebreo lo conocemos con Rab Shaul. Rab Shaul también fue formado por un maestro, y este maestro lo educó conforme a los principios y leyes determinados por el Eterno a través de Moshe, para que el pueblo pudiera vivir en armonía. ¿Cómo podemos nosotros constatar esto? Por ejemplo, en el caso del rabino Shaul de Tarso, el rabino Shaul de Tarso fue discípulo, fue discípulo de Gamaliel. Fue discípulo directo de Gamaliel, y este Gamaliel es el que el libro de los Hechos da testimonio cuando hicieron el concilio para ver qué iban a hacer con los seguidores de Yeshua, y Gamaliel se paró en pleno concilio y dijo: mira, mejor dejémoslo, porque si es de Dios va a prevalecer. No nos hallemos luchando en contra de Dios, pero si no es de Dios va a pasar lo que pasó con ciertos grupos que proclamaron un Mesías, salieron y enseñaron, y eso no llegó a nada, parafraseando el texto. Pero debemos conocer que este era el maestro de Pablo. Entonces, en el libro de Juan 12:49, Yeshua dice: yo no hablo por mí mismo, sino que el Padre que me envió. Este enunciado está en conexión con Juan 8:54, donde dice: mi Padre, cuando dice mi Padre es quien me glorifica. En el texto de Juan 17:16, 18, en el que Jesús proclama su voluntad, cuando Jesús proclama que su voluntad ha desaparecido con el objetivo de llevar a cabo la voluntad de Dios, ahora demostraremos que todos estos conceptos de Jesús, contextualmente hablando, que nosotros conocemos como Yeshua, no tienen ninguna relación con una autodivinación, sino con un muy antiguo concepto del judaísmo, que es extracto de la tradición oral de la escuela de Hillel, el anciano, en la cual citamos el texto del Pirkei Avot. ¿Qué es el Pirkei Avot? ¿Qué es el Pirkei Avot? El Pirkei Avot son dos palabras hebreas que traducen como ética de nuestros padres. ¿De dónde viene este libro, el Pirkei Avot, y por qué yo lo traigo a colación hoy en día con respecto a esta enseñanza de Yeshua y hablar de la voluntad de Dios? Porque ya para los días de Yeshua ya el Pirkei Avot existía y estaba escrito, y era
el Pirkei Avot era una fuente literaria de gran riqueza para la formación, no solamente de un pueblo, no solamente de una escuela de pensamiento, no solamente para formar un gran rabino como lo fue Yeshua, sino que era parte de lo que se conoció como la jurisprudencia judía que aplicaba en la vida de Yeshua. Por ejemplo, el Pirkei Avot, el tratado se compone de 6 capítulos. Comienza con una orden de transmisión oral recibida por Moisés en el monte Sinaí y luego se transmite a través de varias generaciones hasta que finalmente llegan a la gran asamblea, es decir, a los rabinos. En él se conservan las palabras atribuidas a Simón el Justo aproximadamente 200 años antes de la era común, hasta Yehudá Hanasí en el año 200 después de la era común, redactado en la Mishnah. Estos capítulos tratan sobre la recta conducta ética y social, al igual que la importancia del estudio de la Torá. Los 2 primeros capítulos, que se desarrollan en orden cronológico, centrándose en el segundo de los discípulos de Yohanan ben Zakkai, los capítulos 3 y 4 contienen varios dichos atribuidos sin ningún orden aparente, y el capítulo 5 consiste en un conjunto de dichos anónimos estructurados en series numéricas, muchas de ellas sin ninguna conexión ética. Los últimos 4 párrafos de este capítulo vuelven al formato de aforosis morales atribuidos a los rabinos correctos. El Pirkei Avot ya existía para los días de Yeshua. ¿Y qué está escrito en el Pirkei Avot? En el Pirkei Avot, en el tratado 2, capítulo 4, está escrito: Rabino Gamaliel dice: haz tu voluntad. Vean lo que dice Gamaliel en el Pirkei Avot: haz tu voluntad como si fuera la tuya, para que el que haga tu voluntad como si fuera la suya, supedita tu voluntad a la de él, para que él supedite tu voluntad a los demás a la tuya. Repito: haz tu voluntad como si fuera la tuya, haciendo referencia al Eterno, para que él, el Eterno, haga tu voluntad como si fuera la suya. Supedita tu voluntad a la de él, para que él supedite su voluntad de los demás a la tuya. Parece un trabalengua, pero es una gran enseñanza que nos habla con respecto a la voluntad de Dios. Esta es la raíz judía, de las enseñanzas éticas de Yeshua. Después de siglos en los que el cristianismo nos ha enseñado que la relación de Jesús con Dios era una relación especial, que la sustancia de Dios se encontraba dentro de Jesús, y en la elaboración de todo tipo de especulaciones teológicas que condujeron al concilio de Nicea en el año 325. Finalmente el judaísmo sale a la luz. Después de 2 milenios hemos encontrado en la tradición oral del judaísmo, que es el fundamento de la cual Jesús hablaba, y de la anulación de su voluntad en relación con la voluntad de Dios. Por eso yo no hago lo que yo quiero, sino yo hago la voluntad del que me envió. ¿Qué tiene que hacer todo judío? Todo judío, pensemos un poquito. En la época del primer siglo, el judaísmo del primer siglo, ¿qué debía hacer todo judío, en especial un rabino de la categoría de Yeshua? Porque Yeshua era un gran rabino de la época, un gran maestro de la época. Es por eso que las demás escuelas, tanto los escribas y los fariseos, a lo largo del Código Real o el Nuevo Testamento, vamos a ver que ellos se le acercaban para hacerle preguntas. Pero ¿por qué se acercaban a Yeshua para hacerle preguntas? ¿Por qué? Porque era una exigencia para él como rabino responder cada una de estas preguntas y hay que tomar en cuenta que a la hora de analizar estas preguntas que le hacían estos discípulos de la escuela farisea y de la escuela saducea, eran específicamente preguntas relacionadas con el contexto económico, político, social, de la cual tenía una repercusión sobre el pueblo, y cuál era la posición de Yeshua con respecto al tema,
según lo que estaba escrito en Moisés y los profetas, para que el pueblo cumpliera la voluntad de Dios, no la voluntad de Yeshua. No la voluntad de Yeshua, sino la voluntad de aquel que lo envió. Porque esa es la intención de Yeshua. La intención de las palabras de Yeshua, del código real, es acercarnos a nosotros a realizar la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Yeshua es el mediador, es la conexión, es el conector para nosotros podernos acercar al Creador. Yeshua no es el Creador. ¿Qué tiene que hacer todo judío, sobre todo? ¿Qué tenía que hacer todo judío, sobre todo un gran rabino a la altura de Yeshua, según las sabias palabras de Gamaliel, citando el Pirkei Avot como ya lo hemos citado? Hacer la voluntad de Dios como si fuera nuestra propia voluntad. ¿Quién hizo eso? Yeshua. Cuando nosotros logramos hacer la voluntad de Dios como nuestra propia voluntad, la consecuencia es que Él, hablando de Dios, hace nuestra voluntad como propia suya. Esa es la diferencia. Cuando uno supedita la voluntad de Dios, entonces Dios subordina la voluntad de los demás a nuestra voluntad. Esto mismo hizo Yeshua. Yeshua no se divinizó a sí mismo, como defiende la interpretación gentilizada posteriormente en el siglo II. Yeshua observa la tradición oral judía de la escuela de Hillel. Cualquier rabino hebreo podía decir lo que afirmó Yeshua. Además, en Juan 10, 38-34, Jesús cita el texto judío del Salmo 82 que proclama que todos somos hijos de Dios y que por tanto él como judío podía decir que era un hijo de Dios, al igual que el mismo David lo dijo. Tenemos pues dos fuentes dentro del judaísmo para explicar las razones que llevaron a cabo a Yeshua a decir que él y el Padre eran uno. Yeshua sentía que había vaciado su voluntad por la voluntad de Dios. ¿Alguien en el judaísmo podía estar en contra de esto? No. En el judaísmo del primer siglo, no. Más bien alababan, glorificaban al Eterno, porque un gran sádic, un gran justo, logró autoanular su voluntad para que la voluntad del Eterno pudiera manifestarse dentro de la sociedad en esta generación. Entonces, tenemos pues dos fuentes dentro del judaísmo para explicar las razones que llevaron a decir que él era el Padre y que él y el Padre eran uno. Yeshua sentía que había vaciado la voluntad de Dios, que había vaciado su voluntad propia, para que en él se cumpliera la voluntad del Eterno. Esto no era nuevo en los grandes estudiosos y maestros y eruditos del primer siglo. Tenemos pues dos fuentes dentro del judaísmo. Por ejemplo, el rabino Gamaliel, citando el Pirkei Avot, cuando dice: haz tu voluntad como si fuera la tuya. Ahora bien, si mi voluntad es en realidad la voluntad divina, ¿cuál es la diferencia entre mi voluntad y la voluntad de Dios? Aparentemente mi voluntad se aluda para dar lugar a la voluntad de Dios. Si llevamos este enunciado a sus máximas consecuencias, un rabino cree, o sus seguidores creen, que su voluntad personal ha quedado anulada por la voluntad de Dios. Entonces no podemos llegar a las mismas conclusiones en las cuales llegó Yeshua. Hay rabinos modernos, en el caso del Rebbe Nachman de Breslau, en el caso del Rebbe Menachem Schneerson, en el caso del mismo no me llega otro así, pero sí, estos rabinos modernos sí se les acepta que ellos anulen su voluntad para que se cumpla la voluntad de Dios, pero a Yeshua no se le aplica eso. Eso es un error interpretar el código real desde esta perspectiva, un error histórico. Es un error histórico que no debemos cometer. Y es un error histórico que comete el judaísmo tradicional a la hora de aplicar textos de la jurisprudencia judía a los dichos de Yeshua. Texto de la Mishnah, del Mishneh Torah a los dichos de Yeshua, cuando el Mishneh Torah fue escrito después de Yeshua. Entonces,
si ponemos el Código Real o el Nuevo Testamento desde una perspectiva hebrea y la Mishnah del Rambán, ¿cuál de los dos es más antiguo? ¿Cuál de los dos tiene peso histórico? Las palabras de Gamaliel, recogidas en el Pirkei Avot 2.4, son la clave para la comprensión de los textos de Yohanan o de Juan. Bien que un rabí judío anule su voluntad por la voluntad de Dios. El cumplimiento es una antigua tradición oral del judaísmo, no implica ni implicará jamás la adivinación de la persona. Cuando Yeshua dice, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, esto no lo diviniza. Cualquier judío debe practicar lo que dice Gamaliel. Lo que hizo Yeshua como buen rabino, como conocedor profundo de esta antigua tradición, es anular su propia voluntad para que la voluntad de Dios se cumpliera en él, en todos los aspectos, Entonces, para culminar, debemos decir que Yeshua no se autodivinizó. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando Yeshua hablaba de la voluntad de Dios, no es que Él, cuando decía que mi Padre y yo somos uno, no es que Yeshua era el Eterno. No. Es que Yeshua se autoanuló a sí mismo, anuló su voluntad para que la voluntad del Padre pudiera manifestarse a través de Él. Por eso es que Él tenía la capacidad de hacer todos los milagros que hizo. Él tuvo la capacidad de hacer que las aguas calmaran solamente con su palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad del Eterno estaba superdita sobre Él. ¿Por qué? Porque Yeshua decidió anularse a sí mismo para que el Eterno pudiera morar a través de Él. Si Yeshua como buen rabino del judaísmo cumplió con estos atributos, los gentiles ingresados en el segundo siglo confundieron el mensaje con el mensajero. El judaísmo, en cambio, se ha mantenido fiel al mensaje, olvidó uno de los mejores mensajeros, que es Yeshua HaMashiach. Vean las dos caras de estas tendencias, de estas dos escuelas de pensamiento, tanto el cristianismo como el judaísmo. Porque lo que hoy en día conocemos como cristianismo, es fundamento del siglo II en adelante. Y lo que el judaísmo ignora es que Israel dio al gran rabino, el maestro por excelencia, que es nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, el instrumento por la cual el Dios de Israel se ha dado a conocer en todas las naciones. Yeshua es el instrumento por la cual Hashem se ha dado a conocer en todas las naciones. Y esto es un punto importante que debemos recalcar a la hora de ver a Yeshua como un personaje judío, que vivió como judío, que murió como judío, que resucitó. Porque la tumba de nuestro santo maestro está vacía. Y sus méritos son los que nos dan a nosotros acceso al trono de la gracia. Entonces es importante mantener estos aspectos presentes a la hora de hablar de Yeshua. En otra clase estaremos analizando un poco más a profundidad ciertos textos del Código Real que van ligados a estas confrontaciones, tanto el cristianismo como el judaísmo, según los dogmas de cada uno. Pero también daremos a conocer la perspectiva del escritor original, basado en fuentes bibliográficas del primer siglo, basado en fuentes históricas de la era común, y para fortalecer la mesianidad de nuestro santo maestro Yeshua el Melech HaMashiach. Shalom a todos. Si te gustó este video, no olvides comentar y darle like y compartir. Que la paz y la bendición esté sobre ti.